respecto a esta segunda pregunta, el famoso teólogo John Owen dijo en una oportunidad: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Leamos la Biblia en Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15. Dice la Biblia: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué puedo hacer si me cuesta apartarme del pecado? Primeramente, reconocer nuestra condición de pecadores. El fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer sus propias debilidades. Muchas veces nunca confesaron sus propios pecados y nunca fueron confrontados. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo punto importante: si yo como joven, por ejemplo, me cuesta apartarme del pecado. Segundo punto: practicar las llamadas disciplinas espirituales, como por ejemplo orar, leer la Biblia, congregarnos. Dice la Biblia no dejar de congregar, como algunos lo tienen por costumbre, ayunar. Jesús utilizó muy claramente la palabra de Dios para vencer la tentación. Si Jesús lo utilizó poderosamente, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la palabra de Dios para también vencer la tentación? También, si de oración se trata, Jesús es el mayor ejemplo y el maestro por excelencia con respecto a la oración. Jesús le daba gran importancia a la oración como arma poderosa para vencer la tentación y mortificar el pecado. Sin la oración es imposible vencer esta lucha contra el pecado. Tercer punto: si me cuesta apartarme del pecado, tengo que reconocer primeramente cuáles son mis zonas de peligro, mis debilidades. Debemos ser sabios nosotros en reconocer nuestras debilidades. Dicho de otra forma, saber cuáles son nuestras zonas de peligro. Por ejemplo, en la famosa central nuclear en Chernobyl, donde existió un accidente nuclear hace mucho tiempo, donde hay mucha radioactividad, en todas las zonas alrededor de esta central nuclear hay carteles que dicen peligro, 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 radiación. Nosotros, de la misma forma, debemos también cuidarnos de aquellos que nos hacen daño. Por ejemplo, hay escenarios, situaciones, estados de ánimo, lugares donde somos más vulnerables a las tentaciones. Si reconocemos nuestras debilidades, también llamadas zonas de peligro, podemos tomar las llamadas medidas drásticas para evitar caer en los deseos de la carne y por lo tanto caer en la tentación.